Saludos a todos los seguidores de Global News Hub. Hoy tenemos un relato increíblemente conmovedor y aterrador que nos muestra la resiliencia y el coraje humano en medio de la tragedia. En este video, vamos a sumergirnos en la asombrosa historia de Anne Luce Cochran y su vecina, quienes enfrentaron un infierno literal en Hawái cuando sobrevivieron a las llamas y se refugiaron en el océano durante 5 largas y angustiantes horas. Si aún no lo han hecho, asegúrense de dar like y suscribirse para estar al tanto de más historias inspiradoras como esta. Antes de sumergirnos en la historia de Anne Luce Cochran, es importante comprender el contexto en el que se desarrollaron estos eventos. En un apacible día en Hawái, nadie podría haber predicho el horror que estaba a punto de desatarse. Anne Luce y su vecina, junto con otros residentes, llevaban a cabo sus actividades diarias sin ninguna indicación de la pesadilla que se avecinaba. Sin previo aviso, el tranquilo escenario se transformó en caos y desesperación. Los incendios se desataron sin piedad, dejando a la comunidad sorprendida y desorientada. En medio del humo espeso y las llamas devoradoras, Anne Luce y su vecina se encontraron enfrentando una elección crucial: quedarse y arriesgarlo todo, o buscar desesperadamente una salida en medio del caos creciente. Con valentía y determinación, Anne Luce tomó la decisión de reunir algunos artículos esenciales y dirigirse hacia el océano en busca de seguridad. Sin embargo, el camino hacia la salvación estaba lleno de obstáculos imprevistos. Autos abandonados y calles bloqueadas obstaculizaban su escape, pero nada detendría su lucha por la vida. En medio de la incertidumbre y el peligro, Anne Luce no estaba sola. Su vecina, cuyo nombre no conocemos, se unió a ella en su búsqueda de refugio. Juntas, se aferraron a una pared de roca en el océano, buscando protección contra las llamas implacables y los gases tóxicos. Su espíritu de cooperación y apoyo mutuo se convirtió en su ancla en medio de la adversidad. Lo que siguió fue una odisea de supervivencia en condiciones extremas. Horas interminables en el agua, alternando entre trepar por las rocas para escapar de las brasas voladoras y sumergirse en el océano para evitar los gases tóxicos. Anne Luce, su vecina y otros sobrevivientes enfrentaron peligros inimaginables mientras luchaban por mantenerse vivos. En momentos de desesperación, la esperanza se convirtió en su salvavidas emocional. A pesar del miedo y el sufrimiento, Anne Luce y su vecina compartieron historias, recuerdos y promesas de sobrevivir. En medio de la oscuridad, estas dos mujeres demostraron que el vínculo humano puede prevalecer incluso en las circunstancias más desafiantes. Trágicamente, no todos lograron sobrevivir a esta pesadilla. Freeman, un hombre de 86 años, demostró resistencia y optimismo a pesar de sufrir. Su sonrisa y gesto amigable permanecerán como un testimonio de la fortaleza humana incluso en la cara de la adversidad. Anne Luce reflexiona sobre las vidas perdidas y el impacto duradero que esta experiencia tendrá en ella y en la comunidad. Finalmente, después de horas inimaginables, los bomberos llegaron al rescate. Anne Luce, su vecina y otros sobrevivientes fueron rescatados del agua y llevados a un lugar seguro. Sin embargo, el precio de su supervivencia se refleja en sus cuerpos marcados por moretones, laceraciones y quemaduras. La lucha por la vida dejó cicatrices visibles e invisibles. La historia de Anne Luce Cochran y su vecina es un testimonio poderoso de la resiliencia y el espíritu humano. A pesar de la tragedia y el sufrimiento, su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la unidad, el coraje y la empatía pueden prevalecer. Esta historia nos desafía a valorar la vida y a apoyarnos mutuamente en los momentos de necesidad. Esta historia de supervivencia en medio de los incendios en Hawái nos recuerda que incluso en las circunstancias más terribles, la humanidad puede encontrar la fuerza para enfrentar la adversidad. Anne Luce Cochran y su vecina son ejemplos vivos de la resiliencia del espíritu humano y la importancia de la solidaridad en tiempos de dificultad. Si esta historia te ha conmovido y te ha inspirado, no olvides dar like y suscribirte para más contenido emocionante en Global News Hub. Gracias por unirse a nosotros y recordemos siempre que la esperanza puede brillar incluso en la oscuridad más profunda.